Dicen que los muros del convento guardan silencio, pero la noche en que Eloísa llegó, algo respiró entre las piedras. Yo lo recuerdo porque fui yo quien la vio cruzar el portón, delgada, con los ojos todavía temblando de un miedo que no sabía nombrar. Y sin embargo, cuando el viento levantó levemente su velo, escuché un susurro que no vino de ninguna boca humana. «Por fin has vuelto a mí». Eloísa se detuvo en seco. Nadie más oyó la frase. Ninguna hermana giró la cabeza. Solo ella y yo en la oscuridad sentimos como el aire se volvió cálido, casi íntimo, como si un aliento invisible le rozara la nuca. «¿Quién?», murmuró ella. Pero el susurro no respondió. En lugar de eso, las velas del pasillo se encendieron solas, una por una, como si algo quisiera guiarla hasta su celda. Mientras caminaba, su respiración se aceleraba, no de miedo, sino de una extraña familiaridad. Como si ese suspiro, esa voz sin forma, conociera cada pliegue de su alma. Y quizá de su cuerpo también. Cuando finalmente cerró la puerta de su celda, el aire volvió a moverse. No viento. No corriente. Era presencia. Y entonces, justo antes de que la vela se apagara, Eloísa escuchó ese suspiro otra vez, esta vez junto a su oído, tan cerca que su piel se erizó. No temas, Eloísa. Yo nunca he dejado de desearte. Y ella, sin entender por qué, no huyó. A medianoche el convento entero dormía, excepto Eloísa. Estaba sentada en su cama, con las manos entrelazadas, intentando rezar. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo aquella respiración tibia detrás de su oreja, como si alguien la observara desde muy cerca. Yo la vi pasar por el pasillo, descalza, buscando respuestas. La luna entraba por las ventanas altas y dibujaba sombras largas que parecían seguirla. Y fue entonces cuando ocurrió. Un roce. Ligero, cálido. En su hombro desnudo. Eloísa se giró de golpe. No había nadie. «¿Eres tú?», susurró ella, temblando entre miedo y algo que no quería admitir. Las paredes respondieron antes que cualquier voz. Un sonido profundo como un gemido sagrado, recorrió los muros del convento. La piedra vibró. Las vigas crujieron. El aire se llenó de un perfume imposible, incienso, mezclado con algo más humano, más prohibido. Entonces una palabra retumbó en todos los rincones. Eloísa. No fue un llamado. Fue una caricia pronunciada. Ella llevó la mano a su pecho, donde el corazón golpeaba con violencia. Y cuando quiso volver a su celda, sintió que alguien le rozaba la cintura, suave, inquisitivo, como una mano invisible tratando de memorizarla. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La respuesta vino como un suspiro que hizo temblar las velas del corredor. «Quiero que me recuerdes». Y la sombra de algo divino, o terriblemente humano, se deslizó por el pasillo antes de desaparecer. Esa noche Eloísa entendió que Dios no solo suspiraba. La estaba buscando. Cuando el amanecer rompió sobre las torres del convento, Eloísa intentó convencerse de que lo de anoche había sido un sueño, uno muy cálido, demasiado vívido para pertenecer a la inocencia. Pero alguien ya la estaba observando. Hermana Ágata, la mayor del convento, apareció en el umbral del comedor, con los ojos hundidos y la respiración contenida, como si acabara de presenciar un milagro, o una desgracia. «Dormiste inquieta», le dijo sin que Eloísa hubiera dicho una sola palabra. Eloísa se sobresaltó. «¿Cómo lo sabe?». Ágata no respondió. Caminó hacia ella, lenta, como si temiera quebrarla con solo mirarla. «Ese susurro que oíste, no lo escuchaste tú sola», murmuró. Eloísa sintió que la sangre le bajaba a las manos. «Entonces, ¿tú también?». Ágata negó. «No, hija. Yo no lo oigo. Yo lo veo». Sus dedos temblorosos se alzaron y tocaron la mejilla de Eloísa, como quien examina una herida. «Tienes luz en la piel».
Una luz que no debería estar aquí. Eloísa retrocedió confundida, con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué significa? La anciana bajó la voz hasta un hilo áspero. Que Él te ha elegido. Y cuando Dios elige, no comparte. Un frío extraño recorrió el cuerpo de la novicia. No por miedo. Por la certeza de que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Ágata cerró los ojos casi suplicando. Eloísa, debes resistir. Su amor no es salvación, es reclamo. Pero una voz, esa voz, susurró detrás de Eloísa antes de que ella pudiera contestar. No escuches a quien teme lo que no entiende. Y Ágata por primera vez en años retrocedió con terror. Porque no era imaginación. Él estaba allí. La noche cayó como un manto espeso sobre el convento, y Eloísa no podía dejar de escuchar la advertencia de Ágata. Intentó rezar, pero cada palabra de su plegaria se deshacía entre sus labios, como si alguien las soplara para borrarlas. Yo la vi entrar a la capilla vacía. Sus pasos resonaban suaves, temblorosos. Una vela solitaria ardía en el altar, y la luz dorada acarició su rostro con una delicadeza casi humana. Si estás aquí, muéstrate, susurró ella. No hubo respuesta. Pero el aire se volvió cálido, envolvente como unos brazos invisibles rodeándola por detrás. Eloísa cerró los ojos sin quererlo. Su respiración se elevó. Entonces lo sintió. Un roce apenas perceptible, justo sobre sus labios. No un beso completo. No carne. Pero sí intención. Un deseo antiguo poderoso conteniéndose a sí mismo para no romperla. Eloísa jadeó suavemente. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? El aire vibró con un suspiro que estremeció las paredes. Porque eres la única que aún recuerda lo que soy. Sus palabras no sonaban como un dios lejano, sino como un amante retenido durante siglos. La llama de la vela se inclinó hacia ella, obediente, iluminando cada curva de su rostro como si él la contemplara. Eloísa llevó una mano a su boca, temblando. Había sentido el beso. Un beso que no existió, pero que había marcado su piel. No puedo seguir, murmuró ella. La voz respondió detrás, tierna y peligrosa. Entonces no sigas, ríndete. Y en el altar, la vela se apagó sola. La oscuridad la envolvió. Él también. Esa madrugada, Eloísa no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el eco del ríndete volvía a rozarle la mente y la piel. Yo pasé frente a su celda y escuché su respiración agitada, como si luchara contra algo que no sabía nombrar. Al fin, incapaz de resistir más, se incorporó y se quitó el velo. Su cuello brillaba con un fulgor leve, casi imperceptible, como si una huella invisible ardiera sobre él. No puedo seguir sintiéndote así, susurró ella, temblando. No puedo. La vela de su mesa se encendió sola. La llama creció viva, danzante, y la habitación se calentó como si alguien acabara de entrar. Eloísa retrocedió hasta la pared, su respiración corta, vulnerable. Pero si puedes, Eloísa, porque yo te escucho incluso cuando callas. La voz se derramó suave, como una plegaria íntima contra su oído. Y entonces ocurrió lo que nunca se atrevería a contar. Una presión tibia profunda la rodeó por la cintura. No era mano. No era viento. Era presencia. Era intención. Era deseo contenido durante siglos, buscándola solo a ella. Eloísa cerró los ojos y apretó los dedos contra la pared, tratando de no ceder. Pero la sensación subió por su espalda, lenta, reverente, como una oración hecha de caricias imposibles. ¿Por qué yo? Preguntó entrecortada. El aire vibró con una respuesta peligrosa. Porque tú fuiste la única mortal que alguna vez me hizo sentir humano. La vela estalló en un destello blanco. Y Eloísa por primera vez no supo si estaba rezando.
O respondiendo a un deseo que no debía existir. La mañana siguiente un silencio antinatural cayó sobre el convento. Las campanas no sonaron. Las aves no cruzaron el cielo. Todo parecía contener la respiración. Y Eloísa también. Yo la vi caminar hacia el patio interno, buscando aire fresco para escapar del calor que aún ardía en su piel. Pero no estaba sola. Una figura descendió entre la luz del sol. No caminó. Cayó suavemente como si flotara. Sus pies no tocaron el suelo. Eloísa retrocedió paralizada. Era un ángel. O al menos, lo que quedaba de uno. Su rostro era hermoso y quebrado, como mármol cuarteado por el tiempo. Sus alas tenían plumas arrancadas, y su mirada brillaba con un resentimiento antiguo. No deberías haberlo despertado, dijo con una voz que parecía contener siglos de cansancio. Eloísa tragó saliva. ¿Qué eres? Soy quien fue enviado a detener lo que él siente por ti. La joven retrocedió aún más. ¿Detener a Dios? El ángel sonrió con una tristeza insoportable. Dios no ama como ustedes creen. Dios reclama. Y cuando reclama, nada en el cielo se le resiste. Excepto nosotros. Una sombra cruzó las alas rotas del ángel. Ten cuidado, Eloísa. Él no te eligió por fe, te eligió por necesidad. Eloísa sintió un escalofrío subiendo por su columna. ¿Necesidad de qué? Las hojas del patio se levantaron, agitadas por un viento sin origen. El ángel levantó la vista con miedo. De sentir. Algo que solo tú puedes devolverle. Y antes de desaparecer entre un destello de luz desgarrada, dijo la frase que quebró el cielo sobre su corazón. Los ángeles nunca lo perdonarán, si te haces suya. La advertencia del ángel no abandonó la mente de Eloísa. Durante todo el día, el aire del convento fue pesado, como si una tormenta invisible se preparara para caer. Pero la verdadera tormenta estaba dentro de ella. Yo la observé desde el claustro. Caminaba rápido con los dedos crispados contra su hábito, murmurando plegarias que se deshacían apenas salían de su boca. Ella sabía que él la escuchaba. Ella sabía que él la esperaba. Al caer la noche, Eloísa se encerró en la antigua biblioteca, buscando respuestas entre manuscritos que ya nadie tocaba. Sus manos temblaban al pasar las páginas, hasta que encontró un texto prohibido. El pacto de la carne y el espíritu. Allí, en letras rojas como sangre seca, leyó: si él toca a una mortal con deseo, el cielo tiembla. Si una mortal responde, el cielo cae. El libro se cerró de golpe. No por viento. Por él. No escuches sus miedos, susurró una voz que llenó cada rincón de la biblioteca, solo escúchame a mí. Eloísa giró y sintió su presencia envolviéndola, más fuerte que nunca. Un calor profundo le recorrió las piernas, subiendo lento, reclamando. Dijiste que no debía rendirme, murmuró ella, con la voz rota entre miedo y deseo. Te dije que no huyeras. No es lo mismo. El suelo tembló bajo sus pies. Los estantes crujieron. Un libro cayó al suelo como si el cielo protestara. Si te entrego mi voluntad, susurró Eloísa, ¿qué ocurrirá? Y la respuesta la atravesó como un rayo suave. Ocurrirá lo que los ángeles temen, tú y yo dejaremos de ser milagro, para convertirnos en pecado. Y en ese instante por primera vez Eloísa no retrocedió. Después del pacto no pactado, Eloísa intentó evitarlo. Intentó de verdad. Rezaba más. Ayunaba. Dormía en el suelo frío. Pero nada funcionaba. Porque él no la dejaba olvidar. Yo la vi esa noche en la sala de oración, arrodillada, con los dedos entrelazados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. El silencio era profundo, casi solemne. Hasta que algo invisible acarició su espalda, lento como un rezo pronunciado con la piel.
Eloísa contuvo el aliento. No, por favor, no esta noche, susurró sin fuerza. Pero el contacto continuó. Subió por su columna como una plegaria cálida, derritiéndole la resistencia, despertando algo que no sabía que poseía. Sus labios se entreabrieron sin querer. Su respiración se volvió oración. Yo no vengo a dañarte, murmuró la voz, suave como un salmo secreto, vengo a recordarte lo que eras antes de temerme. Eloísa tembló. ¿Qué era yo? La respuesta la envolvió como un abrazo desde dentro. Mi devoción. Mi anhelo. Mi único latido humano. En ese momento la sala se iluminó sin fuego. La luz nacía de ella. De su pecho. De su piel. Era como si su cuerpo estuviera aprendiendo a rezarle, no con palabras, sino con calor, con entrega, con algo más profundo que la fe. Eloísa apoyó la frente contra el suelo, intentando recuperar el control. Esto no puede seguir, murmuró, quebrada. La voz suspiró tan cerca que su cintura se arqueó involuntariamente. Entonces dime cómo detener a un Dios que solo respira cuando te toca. Y ella entendió la verdad más peligrosa. No estaba perdiendo la fe. Estaba sintiéndola demasiado. La noche descendió sobre el convento con un silencio extraño, un silencio que no pertenecía a la tierra. Eloísa salió al jardín interno buscando aire, pero el aire esa noche parecía mirarla, no respirarla. Yo la seguí desde lejos. Vi cómo la luna iluminaba su rostro cansado, y cómo su hábito se agitaba aunque no hubiera viento. Entonces lo escuchó. Ese suspiro. Ese mismo susurro que la había seguido desde la primera noche. Eloísa, mírame. Ella se detuvo. Su pulso martillaba en el cuello, visible incluso bajo la tenue luz. No puedo verte, murmuró. No sé cómo. El aire vibró alrededor de ella, levantando lentamente la tela de su hábito, no con violencia, sino con una ternura peligrosa, como quien abre un libro que ha esperado siglos para leer. No tengas miedo. Muéstrame quién eres cuando no rezas, cuando no te escondes de mí. Eloísa sintió el calor subir desde el suelo, envolviendo sus piernas, su cintura, su pecho. No era fuego, pero ardía. No era viento, pero la sostenía. La luna pareció inclinarse hacia ella, como si también quisiera mirar. ¿Por qué quieres verme así?, preguntó con la voz quebrada. La respuesta llegó como un gemido suave, casi humano. Porque busqué en el cielo algo que solo tú sigues teniendo, vida. En ese instante el jardín entero se iluminó. Las flores se abrieron de golpe. Las sombras desaparecieron. Eloísa sintió que algo invisible le tomaba el rostro con una delicadeza imposible. Déjame mirar lo que la creación intenta ocultar, tu verdad. Y aunque su cuerpo tembló, no cerró los ojos. El jardín aún guardaba el resplandor de la noche anterior cuando el peligro regresó, esta vez con rostro humano. Hermana Verena, la más joven después de Eloísa, llevaba días observándola en silencio. Sus ojos eran dulces, pero su ambición ardía más que cualquier vela del convento. Yo la vi esa mañana sosteniendo algo entre sus manos, una pequeña caja de madera, tan vieja como el propio monasterio. La abrió cuando Eloísa cruzó el corredor. Un humo delgado, plateado, salió de la caja y se elevó como si buscara algo, o alguien. Eloísa retrocedió instintivamente. ¿Qué estás haciendo, Verena? La joven sonrió con una suavidad que helaba. Demostrando que no estás loca. Que lo que sientes es real. Y que el Vaticano pagará bien por pruebas de lo imposible. El humo giró alrededor de Eloísa, susurrando como voces diminutas atrapadas entre mundos. Era un relicario olvidado, un artefacto usado antiguamente para registrar fenómenos divinos. O prohibidos. Verena, eso no debe abrirse, dijo Eloísa con la voz quebrada. Exacto, respondió ella.
Por eso me darán más dinero. El humo repentinamente brilló con fuerza. Y en él, una silueta se formó. Un contorno, una presencia, el inicio de un rostro que ninguna mortal debería mirar. Verena dio un paso atrás, temblando. ¿Qué es eso? La voz de él explotó dentro del pasillo, profunda, rota de ira. Ella es mía. El relicario cayó al suelo, estallando. Verena gritó. Y Eloísa comprendió con un horror que le apagó la sangre. El cielo no era el único lugar que temblaba por ella. Ahora también la tierra. El Vaticano llegó al amanecer. 3 cardenales, 4 guardias y un silencio tan pesado que hasta las campanas evitaron sonar. Nadie saludó. Nadie sonrió. Vinieron a juzgar. Yo vi cómo Eloísa era llevada a la sala capitular, con las manos atadas como si fuera una hereje. Pero sus ojos estaban más firmes que nunca, como si ya supiera que ninguna palabra humana podría salvarla o condenarla. Los cardenales se acomodaron frente a ella. Sus rostros fríos, severos. Hermana Eloísa, comenzó uno de ellos, hay pruebas de que has sido visitada por algo que pretende ser Dios. Ella respiró hondo. No pretende. Es. Un murmullo indignado llenó la sala. Blasfemia. Gritó otro cardenal. No. Miedo, respondió Eloísa. Acepten que él siente algo que no debería sentir, y sus muros se caerán. El cardenal mayor golpeó la mesa. Los suspiros, las luces, las marcas en tu piel, todo puede ser obra del demonio. Eloísa levantó la cabeza lentamente. Entonces díganme, eminencias, ¿desde cuándo un demonio hace llorar a los ángeles? Un silencio brutal cayó sobre todos. Hasta que una fuerza invisible atravesó la sala. Los ventanales vibraron. Las velas se apagaron. El aire se densificó como si una tormenta quisiera entrar por la puerta. La voz de él resonó en lo profundo. Ella no será juzgada por ustedes. Los cardenales quedaron pálidos. Uno cayó de rodillas. Otro comenzó a rezar entre sollozos. Eloísa cerró los ojos. Y por primera vez, no por miedo, sino por decisión. Porque sabía que venía a continuación. El cielo mismo pedía su veredicto. La sala capitular temblaba como si el mundo entero contuviera el aliento. Los cardenales seguían arrodillados, incapaces de levantar la mirada. Y Eloísa permanecía de pie. No por desafío. Por destino. Yo fui testigo del instante en que él descendió. No se vio luz, ni alas, ni gloria desbordada. Solo una presencia inmensa, imposible de imaginar, llenando cada grieta del convento. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros. Y luego un suspiro. Uno que no pertenecía al cielo. Era demasiado humano. Eloísa, decide. Ella cerró los ojos. Su respiración era temblorosa, pero sus pasos firmes mientras avanzaba al centro de la sala. Las cadenas que la ataban cayeron solas. ¿Qué debo decidir?, murmuró. La voz respondió suave, pero cargada de siglos de vacío. Si quieres pertenecerme o quieres ser libre de mí. Los cardenales lloraban. Las paredes sudaban agua bendita. El convento entero parecía inclinarse hacia ella. Eloísa llevó una mano a su pecho, sintiendo aún la huella tibia de su deseo. Sintiendo también el peso inmenso de su soledad. Si me quedo contigo, ¿qué ocurrirá?, preguntó. Un suspiro la envolvió, amoroso y roto. El cielo caerá, pero yo volveré a sentir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella entendió entonces la verdad. Él no la había elegido por capricho divino, sino porque estaba cansado de ser eterno sin sentir. Eloísa levantó la mirada hacia lo invisible que la rodeaba. Y dijo la frase que quebró la historia del cielo.
No quiero adorarte. Quiero que vivas. Un estallido silencioso atravesó el convento. El cielo no cayó. Pero tampoco volvió a ser el mismo. Y en ese último suspiro, un Dios dejó de ser solo Dios, para convertirse en alguien que podía amar. Después de aquella mañana, nada volvió a ser igual. El convento siguió en pie, pero ya no respiraba como antes. Las paredes que antaño murmuraban plegarias, ahora guardaban un silencio nuevo. Uno que no pesaba, sino que observaba. Un silencio vivo. Eloísa no volvió a ser llamada hermana. No porque la expulsaran, sino porque ninguna palabra humana podía describir lo que era ahora. Yo la vi caminar por el claustro días después del juicio. Su paso era ligero, pero en su sombra había un resplandor que el sol no producía. No era santa. No era pecadora. Era algo que solo él entendía. Los cardenales huyeron del convento sin mirar atrás. Juran haber oído un corazón latiendo en el cielo aquella noche. Juran que Dios respiró como un hombre, y eso les aterraba. Pero Eloísa no temía. Cada madrugada, cuando el mundo aún dormía, el aire alrededor de ella se calentaba. Una brisa suave levantaba su cabello. Y un susurro, ya sin furia, sin dominio, sin reclamo, rozaba su oído. Gracias. A veces, ella sonreía. A veces respondía en voz baja. No te pertenezco. Pero tampoco me olvides. Y él nunca la olvidó. Los ángeles dejaron de vigilarla. El cielo dejó de temblar. El mundo siguió. Pero entre las montañas, en ese convento donde Dios suspiraba, aún se siente algunas noches un aliento tibio moviendo las velas. Dicen que no es peligro. Dicen que no es milagro. Dicen que es él. Ensayando cómo respirar. Como un ser que por fin aprendió a amar.